Porque a veces, hermanos, no entendemos el objetivo de la palabra. Los pobres siempre estarán con nosotros. Significa que tengo que vivir en miseria, que no tengo que tener nada. ¿Entiende el mensaje que quiso dar Jesús? Entiéndanlo. Por eso Él se sentó con las prostitutas, se sentó con los ladrones. ¿No se acuerda que se sentó con María Magdalena en su propia casa? Y visitó la casa de Zaqueo. Oiga el nombre, Zaqueo, significa saqueador, ladrón. Zaqueo no era una persona, hermano, de mucha reputación en su ciudad, porque era un ladrón, pero tenía mucho dinero, aquel pequeñito, de tanto que había robado y usurpado al pueblo. Pero sin embargo Jesús se sentó en casa de Zaqueo. Pero también Jesús se sentaba en casa de los publicanos. Pero también Jesús tuvo la oportunidad de predicarle a hombres ricos, como aquel que quiso comprar la misericordia de Dios. Y le dijo claramente ese hombre rico a Jesús: ¿y qué yo tengo que hacer para ser salvo? Como diciendo, yo soy bueno, yo ayudo, yo comparto, yo bendigo, yo siempre doy la limosna. Pero Jesús vio su corazón y su pensamiento, y cuando vio que él tenía un alto concepto de sí mismo, Jesús le dijo: ¿sabes lo que tú tienes que hacer para tú ser salvo? La mitad de tus bienes, dáselo a los pobres. Se devolvió y no regresó más. Le dio en el lugar donde le dolía fuertemente, en su dinero. Porque siempre Dios te va a dar en el lugar donde tú tienes la vida, para que tú seas sano, seas sana. Dios te quiere levantar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, pero Dios quiere que tú entiendas la magnitud del poder de su misericordia. El profeta Isaías dice claramente que aquellos que manifiesten la misericordia gratuita de Dios no van a ser cola para las naciones, sino que van a ser cabeza. Dios lo llevará como líder en todo lugar. Tú no vas a ir detrás, sino que tú vas a ir siempre delante. Tú no buscarás consejo, sino que otro buscará consejo a través de ti. El que tiene el poder de la gracia y la misericordia de Dios en su vida, tiene manifiesto el favor de Dios a su favor, y no le va a faltar absolutamente nada. No puedes tener un sueldo de un 15 o un último, pero el alimento no te va a faltar nunca en tu casa. No te va a faltar para diezmar, para dar ofrenda. Porque hay muchos que dicen: yo no diezmo porque no trabajo. ¿Y quién ha dicho que no se diezma porque no trabaja? Entonces tú pasas todo el mes en blanco y Dios no te da absolutamente nada. Usted escuchó lo que dice aquí la palabra. Dice claramente que Él le da pan. ¿A quién? Al que come. Hay personas, hermano, que le gustan comer y gastar todo lo que Dios le da. Entonces son personas que no son bendecidas, porque todo lo que tienen lo malgastan. Entonces este tipo de personas, Dios le da dinero, pero siempre lo invierten en pan. Pero hay otro tipo de personas que Dios le da semilla. Y la palabra dice que la semilla que es sembrada crece y aumenta. Quiere decir que tus bendiciones van a crecer. Tu finanza va a crecer, la relación en tu familia va a crecer, la relación con tus hijos va a crecer, la relación con tus hermanos va a crecer, va a venir un crecimiento sobrenatural en tu vida, en todas las áreas. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Gente que tú no has conocido y que no conociste, van a venir a ti. Fíjese cuál es la diferencia de manifestar la misericordia y de vivir en el poder de la misericordia. Porque cualquier persona puede manifestar la misericordia. Salir de la reunión hoy mismo y encontrarse por allí un indigente, ay, pobrecito, pobrecita, no tiene ni siquiera para comer, déjame darle €1. Tú manifiestas la misericordia. Pero vivir en el poder de la misericordia es poner todo lo que tú tienes en las manos de Dios, y que Dios se encargue de administrar absolutamente todo. Amén. Tú no tengas ninguna restricción, sino que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios, y como Dios es tu amigo, como Dios es tu compañero, como Dios es tu socio, Él te va a guiar en todo lo que tú tienes que hacer. Él te va a guiar en lo que tú tienes que realizar. Él te va a guiar a lo que Él te ha llamado. Me llama mucho la atención esto, hermano, que quiero compartirle. Cuando la palabra dice que gente que no conociste van a venir a ti, es porque tú llegarás a lugares
donde te van a recibir gente que tú nunca habías conocido antes. Y van a servirte. Pero no te van a servir porque tú eres un hombre elegante o una mujer elegante o porque te ve bien, sino porque la misericordia de Dios está contigo. Yo he viajado por muchos lugares, nunca me ha faltado un techo, nunca me ha faltado el alimento y nunca he vuelto a mi casa con las manos vacías. Significa que la misericordia de Dios está conmigo. Pero yo manifiesto esa misericordia. Si yo no manifestara esa misericordia fuese cortada. Usted no compró su salvación la compró Jesús. Usted no compró la misericordia la hizo Jesús para con usted. Cada vez que usted comete un error, cada vez que usted comete un pecado, cada vez que usted no tiene fuerza para continuar, está el Hijo de Dios a la diestra de su Padre diciéndole: por Él yo derramé mi sangre hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Por Él yo entregué mi vida hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y diciéndole: es mi hijo, es mi hija, y por ende yo le voy a bendecir. Cuando Dios te da una semilla para sembrar, esa semilla va a tener un objetivo a través de la palabra. Y dice aquí la lectura que leímos que esa palabra va a prosperar y te va a hacer un hombre próspero y una mujer próspera. Recuerden lo que le expliqué anoche sobre Salomón. Salomón tuvo la posibilidad de decirle a Dios: dame riquezas, dame mujeres, dame hijos, dame oro. Pero el desorden que había en Israel era tan grande que Salomón no fijó sus ojos en lo material, sino que lo fijó en lo espiritual. Él no pensó en él mismo, sino que pensó en los demás. Y eso es manifestar la misericordia de Dios. Es cuando tú no piensas en ti mismo, sino que tú piensas en los demás. Y este es un tema muy complicado, porque hoy en día la gente es muy egocéntrica. Si hay algo, tiene que ser para mí. Y si regresa algo más, tiene que ser para mí. Y en última instancia también, pastor, tiene que ser mío. Es decir, que todo va a girar alrededor de mí. Nos convertimos en egocéntricos. Que todas las cosas son nuestras, y para los demás nada. Entonces Salomón no pensó en él ni en su familia. Él pensó en la necesidad que tenía el pueblo y le dijo a Dios: dame sabiduría para yo poder gobernar a esta gente. Dios pesó su corazón, al igual como pesa el corazón de cada persona que está aquí sentada escuchando en esta mañana, y sabe cuáles son sus intenciones. Si sus intenciones son de bien o si sus intenciones son de mal. Dios sabe si tu intención verdaderamente agradable o muy agradable. Porque usted me puede escuchar 1 hora, media hora, o lo que dure el sermón, el mensaje en esta mañana. Pero si usted no pone en práctica lo que Dios le está diciendo hoy a través de su espíritu, de nada le va a servir escuchar y no ser un hacedor o una hacedora de la palabra. Salomón pidió sabiduría porque sabía que era la única manera por la cual él podía gobernar al pueblo de Israel. Y como Dios vio su corazón, le dijo: no solo te voy a dar sabiduría, sino que voy a entregar en tus manos todas las riquezas de la tierra. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te entrega todas las añadiduras, todas las riquezas de la tierra, todas las promesas que Dios te ha prometido. Dios te las entrega completamente porque está viendo tu corazón. Está viendo que tú quieres agradar a Dios en todo lo que tú estás haciendo. Por eso el gobierno de Salomón fue un gobierno muy próspero, muy duradero. Cometió muchos errores como todo ser humano, pero sin embargo la misericordia de Dios nunca se apartó de él, porque Dios conocía su corazón. Hay que entender que la misericordia de Dios, hermano, se puede convertir en una bendición para nosotros, como para muchos se puede convertir también en todo lo contrario. Porque si yo no sé manifestar lo que Dios me ha dado, en vez de convertirse en un bien para mí, se va a convertir en un mal. Existe algo que se llama la revelación del Espíritu, que es donde yo quiero llegar en esta mañana. Leímos el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en su versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. Habla de la historia de Ananías y Zafira. Cuando
Hubo el gran avivamiento en la iglesia primitiva. Dice la palabra que el avivamiento fue tan fuerte donde numerosas personas de toda parte llegaban a los pueblos, llegaban a las ciudades para escuchar la palabra de Dios. Y eran convertidas diarias miles de gentes. La gente estaba viendo la gloria de Dios manifestada a través de su misericordia. Dios le había dicho a Pedro, a través de su Hijo Jesucristo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y aún la puerta del Hades no va a prevalecer en contra de ella. Cada vez que viene un tiempo específico para Dios bendecirnos, también va a venir el tentador para que nosotros nos salgamos de la bendición que Dios tiene para nosotros. Estamos viviendo un tiempo muy hermoso en la iglesia. Y yo quiero que usted abra bien sus ojos y escuche lo que le voy a decir y sus oídos estén atentos a la palabra de esta mañana. En este tiempo hermoso y glorioso que nosotros estamos viviendo, el enemigo no se va a quedar tranquilo, sino que él va a buscar cualquier estrategia para llamar tu atención y desviarte del propósito que Dios tiene para con esta casa. Cuando vino el gran avivamiento sobre la iglesia primitiva, la gente estaba tan motivada a dar por el reino, porque eso era tremendo lo que sucedía. La gente daba tanto que vendían sus propiedades, dice la palabra, y traían los diezmos, las ofrendas, todos a los pies de los apóstoles. Y le decían, aquí están los diezmos, aquí están las ofrendas, para que el reino de Dios siga avanzando. La palabra dice que tenían todas las cosas en común y que Dios añadía cada día lo que habían de ser salvos. Vuelvo a repetir, la persona no era egocéntrica, sino que se preocupaba por las necesidades de los demás.